Saludos, gentiles amigos, que el Dios Todopoderoso me le bendiga en este día. Le damos gracias al Señor por permitirnos el poder estar en este lugar para estar trayendo lo que es la palabra del Dios Todopoderoso. Hoy es sábado, día 23 del mes de julio del año 2022. Y este es su programa, Alianza Evangelística Comunitaria Alecom. Hoy es un día muy especial porque, como todo, nos lo ha regalado el Señor para así estar aprendiendo de lo que es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Le bendecimos de una manera especial a cada persona que siempre están a la expectativa de lo que es este programa. Y en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es acerca de lo que Dios hizo en un momento determinado con lo que es el pueblo de Israel, mientras Dios utiliza a un hombre, el cual se llama Moisés, para que sea quien dirija el pueblo de Israel a través del desierto. Vamos a la pausa y en breve entramos en materia. Bien, gracias por su fiel sintonía. En este momento vamos a estar orando al Señor para entrar a lo que es la parte del mensaje de este día, esperando que esta palabra sea de edificación para cada uno de estos radios escucha que cada día están a la expectativa de lo que es este programa. Amante Dios y Padre Celestial, en este momento te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, ensalzamos su nombre y le damos la gloria, Padre, porque usted es digno de ella, Señor. En este momento, Señor, nos presentamos, en el cual vamos a hacer uso de tu palabra, pidiéndote, Señor, que sea usted, Dios mío, que reciba esta palabra, Dios mío, y que cada persona que escucha a Dios pueda salir edificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes una Biblia a mano en casa, la puedes tomar conmigo y leer. Y la palabra del Señor se encontrará en el libro de Números, capítulo 11, desde el verso 1, y dice de la siguiente manera: Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carnes? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Es impresionante, gracias Señor por tu palabra, ver todo lo que Dios en un momento determinado es capaz de hacer con una persona para Dios complementar lo que se llama un propósito. Vemos que durante mucho tiempo la persona han escuchado hablar de Moisés, que es el hombre representante de lo que son los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Es impresionante ver la confianza que Dios tiene con este hombre llamado Moisés para confiarle 5 de sus primeros libros. Vemos cómo Moisés tiene la capacidad de escribir de una forma tan precisa y tan exacta. Vemos que Moisés habla de Abraham, vemos que Moisés habla de Isaac, vemos que Moisés habla de Jacob. Y es impresionante que este hombre
Dios puede confiarle todo esto. Todos sabemos que en el principio, cuando Dios estableció lo que es el universo, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando Dios termina su creación, Dios piensa en alguien, y ese alguien que Dios piensa se llama el hombre. Entonces dice la Biblia que Dios planta un Edén y establece al hombre, y le dice al hombre: enseñoréate de todo, sobre las bestias, sobre los peces. Y dice la Biblia que Dios trajo hasta Adán los animales para que él le pusiera su nombre. Es decir, que cuando Dios le trajo al perro, Dios le dijo a Adán: mira, a ese tú lo vas a denominar perro. Y dice la Biblia que como él lo denominó, así se llama. A la jirafa, Adán le dijo: te llamarás jirafa. Al elefante, Dios a través de Adán le dio la sabiduría para que él le pusiera el nombre de elefante. Pero en sí, donde te quiero centrar es lo que Dios hace con este hombre llamado Moisés. Lo primero es que Moisés se siente incapacitado para una tarea tan grande, el dirigir el pueblo de Israel a través del desierto. Dice la Biblia claramente que él le dice a Dios que él era torpe para hablar, y en sí, en la mentalidad de Moisés está que Dios mandara a Aarón, pero inmediatamente Dios identifica el accionar que tiene Moisés, porque él no quiere la responsabilidad que Dios le está entregando. Dios le dice: mira, Aarón yo lo conozco. En pocas palabras, si yo lo quiero hacer con Aarón, inmediatamente yo no me identifico delante de ti, sino que yo voy directamente donde Aarón, le explico la situación para que él dirija al pueblo. Pero vemos que Moisés no tuvo un desarrollo que quizás tuvo usted o tuve yo. A los 3 meses, Moisés lo ponen en un carrizal a la orilla del río, pero era a propósito de Dios lo que estaba aconteciendo. Luego vemos que al principio Moisés intenta libertar el pueblo con su propia fuerza. Él agarra y cuando mata a un egipcio, dice la Biblia que lo entierra en la arena y sale huyendo. Pero luego más adelante, dice la Biblia, según el capítulo 3 del libro de Éxodo, que significa salida, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice la Biblia que llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta un lugar que significa Oré, que quiere decir monte de Dios. Moisés es atraído por algo que se llama salsa. Él está viendo que esta salsa arde y no se consuma. Él dice: iré yo ahora y veré aquella gran visión, porque causa la salsa arde y no se consume. Pero lo que le impresiona a él que la salsa identifica su nombre y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Las personas que viajan continuamente, que han experimentado el mudarse de un lugar a otro, o que enfrentan nuevas dificultades, saben muy bien lo que significa la necesidad. La vida está llena de cambios y pocas cosas son permanentes. Los israelitas estuvieron viajando constantemente a través del desierto. Pudieron soportar el cambio constante, porque la presencia de Dios en el tabernáculo siempre con ellos estaba. Es impresionante que cuando Dios le dice a Moisés que dirige el pueblo, Moisés no iba a dirigir su pueblo por su propia cuenta, sino que Dios le dice: yo estaré contigo y dile al faraón que el gran yo soy te ha enviado. O sea, él tiene una garantía. No es lo mismo que usted sea direccionado por usted
a que sea Dios que en un momento determinado te direccione. Cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Dios de los cielos, las cosas nos van a salir bien. Pero yo siempre digo, cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos fracasados sin intentarlo. La idea es que Dios siempre esté con nosotros y que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo hagamos direccionado por el Señor. El pueblo se queja a oído de Jehová y ellos no se sentían conformes con el cuidado. Oiga esto, ¿cuántas personas se sienten inconformes con el cuidado que Dios le está dando a ellos? Lo primero que hay que resaltar es que el pueblo de Israel no tenía cualquier cuidado. Dice la Biblia que de día Dios le mandaba columna de nube. ¿Por qué columna de nube? Porque el desierto en el día es muy caluroso, pero el desierto también de noche es muy frío. Entonces Dios le estaba enseñando al pueblo un antes y un después. El pueblo se queja a oído de Jehová. Ellos no se sentían conformes con el cuidado que Dios le había dado para suplir sus necesidades. El Señor le estaba dando un solo alimento y ellos querían una comida variada. Escuche esto. Reconozco que a veces nos llegan momentos difíciles, procesos duros por los que tenemos que pasar, pero tenemos que ser cuidadosos para no cometer los mismos errores que este pueblo cometió. El pueblo de Israel se quejó contra Dios porque el Señor no le había dado todo lo que ellos querían, pero Dios siempre le había dado todo lo que ellos necesitaban. ¿Y qué vemos que Dios le había dado al pueblo de Israel? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la que Dios quiere darme. Porque a veces lo que yo quiero puede afectar mi vida. Y no simplemente mi vida física, sino que puede afectar mi vida espiritual. ¿Qué el Señor le había dado al pueblo de Israel? Lo primero que hay que resaltar es que Dios le había dado al pueblo de Israel libertad. Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos ya no eran esclavos, ni estaban obligados a trabajar de balde. Porque cuando a una persona lo hacían esclavo, a usted no le pagaban nada, a usted no le proporcionaban nada. Usted simplemente, como lo dice su palabra, usted estaba esclavizado a trabajar para la persona que lo compraba. Ejemplo, en la Biblia le insertaban unas marcas en la oreja y ya la persona sabía que eso era un esclavo y había una identificación. Dijimos que Dios le había dado libertad, ellos no eran esclavos ya, ni estaban obligados a trabajar de balde, porque cuando ellos estaban en manos del faraón, ellos estaban obligados a trabajar de balde. El Señor, lo segundo que le había dado al pueblo de Israel, le había dado protección física y espiritual. Oiga eso, porque para donde quiera que esa columna de nube, para donde quiera que el pueblo de Israel se movía, esa columna de nube iba con ellos y esa columna de fuego. Pero no era cualquier cobertura, sino que ellos tenían una cobertura que venía directamente desde el cielo para ellos. Tenían una nube en el día para protegerlos del sol y una columna de fuego en la noche para protegerlos del frío. Todos los días, en la mañana, el Señor le enviaba la comida de cada día. Desayuno, comida y cena. Otra cosa, sus ropas no se envejecían, su cuerpo no se enfermaba. Oiga esto, y aún así, ellos se quejaban, varón, de eso. Tú vas a la tienda y compras una camisa o un t-shirt y tú le das par de lavada, si no es de lopoteco, como decimos, y tú te das cuenta que a los par de meses
esa camisa empieza a desgastarse o ese t-shirt empieza a desgastarse. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que su ropa no se envejecía, su cuerpo no se enfermaba. Usted no ha pasado por esa situación que el pueblo de Israel pasó. Usted se ha enfermado, yo me he enfermado. El pueblo de Israel no se enfermaba, porque Dios tenía un cuidado tan pleno, tan puro, tan santo con esa gente, que Dios era celoso con su ropa, pero era celoso también hasta con su salud. Su vida física estaba preservada, estaba escondida en el Señor. Entonces el Señor suplía el agua que necesitaba, pero el pueblo se queja. Aún así ellos le dicen: nos acordamos de los puerros que comíamos en Egipto, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los ajos, y ellos quieren volver la cinta hacia atrás. ¿Qué es Egipto? Espiritualmente Egipto representa el mundo, representa problemas, representa calamidad, representa escasez. Ellos preferían estar en un momento de escasez que estar con el Dios Todopoderoso. Ellos hay personas que prefieren estar con la bendición que estar con el Dios de la bendición. Y es algo muy diferente. Cuando Dios dirige nuestra vida, nosotros somos diferentes. Ellos hay personas que hablan de sanidad y están enfermos. Ellos hay personas que hablan de amor y no tienen amor. Ellos hay personas que practican, que hablan de misericordia, pero no son misericordiosos. Entonces dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, dice la Biblia, si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien te pide que vaya una milla, ve con él 2. Ahora, ¿qué pasa? A veces interpretamos de la palabra lo que no conviene, pero esto no es lo que te convenga a ti. Esto es lo que el Rey de los cielos quiere para contigo. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es más, me voy a ir más allá. Cuando Jesús en una ocasión está predicando, le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué Jesús le dijo? Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. O sea, esto no consiste en cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Esto consiste en cuánto tiempo tenga el Evangelio dentro de ti. Porque es algo que parece igual, pero es muy distinto. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto consiste en fe, pero también esto consiste en accionar. Nuestra fe debe estar basada en accionar también. 4 cosas que necesita para sobrevivir en tiempos difíciles. Número 1, la llenura del Espíritu Santo. Número 2, cuidar lo que vemos y pensamos. Número 3, rodearnos de la persona correcta. Y número 4, tener fe, porque donde no hay fe, no hay temor. Cuando se pierde la fe, es como cuando una persona se va en un barco a navegar sin brújula, que puede perder el curso de su vida. Entonces, ellos dijeron: nos acordamos del pescado. El pueblo se quejaba ante Moisés, pero Moisés era sabio. Moisés se quejaba delante de Dios. Ellos le decían a Moisés: nosotros queremos carne. En un momento determinado, Moisés se siente incapacitado para proporcionarle a ellos lo que ellos estaban pidiendo. Pero vemos a un Dios que siempre tiene una solución. El enemigo lo enfocó en lo que ellos no tenían para que se quejaran contra Dios
y se olvidaran de lo que Dios le había dado para que no fueran agradecidos. ¿Cuántas personas hoy en día que están haciendo las cosas? Yo decía el otro día, hay personas que dan 1000 para que Dios le dé 2000. Pero el varón se está gozando aquí conmigo. Usted no puede hacer las cosas. Un ejemplo, hay gente que dicen, yo voy a dar 1000 pesos para que Dios me dé 10,000 o 2,000. Usted tiene que dar la cosa porque usted es agradecido de Dios. Cuando usted es agradecido, usted no ve la parábola de la viuda que dice la Biblia, que ella dio, eran dos blancas, pero ella dio más que los otros. Aunque ellos echaron mucho, para Jesús ellos no echaron nada. ¿Por qué ellos no echaron nada? Porque Dios ve la actitud que nosotros tomamos al momento de hacer algo para Él. Entonces, hay personas que hacen las cosas para ser vistas por los hombres, dice la Biblia, para ser tocado en las plazas, para que le toquen trompeta. Dice la Biblia que lo que hace tu mano izquierda, tu derecha no lo debe de saber. O sea, si usted hace algo, hágalo con amor para Dios, entendiendo que su recompensa no viene de los hombres, sino que su recompensa viene del Señor. ¿Qué hizo el diablo? El Señor lo reprenda. Enfocó al pueblo de Israel en lo que ellos no tenían a mano. Ellos le están pidiendo algo a Dios, pero viendo milagros. Fue tan fuerte que en el libro de Números, capítulo 11, donde leímos, dice la Biblia que se encendió uno de los extremos del campamento. Entonces ahí ellos acudieron donde estaba Moisés, porque ahí ellos se acordaron de Dios. ¿Cuántas personas que nada más se acuerdan de Dios en el problema? Pero Dios no quiere que tú te acuerdes de Él nada más cuando tú estás en el proceso. A Dios hay que buscarlo a Dios hay que buscarlo en la calma, pero hay que también buscarlo en la tormenta. Hay gente que nada más lo buscan en la calma, pero cuando viene la tormenta se olvidan de Dios. Es algo, dice la Biblia, que Dios, que no se dormirá el que te guarda. El Dios Todopoderoso siempre ha tenido pensamiento de bien, dice Isaías. Pensamiento de bien tengo para ti y no pensamiento de mal. O sea, Dios es un Dios que es inmensurable. El amor de Dios es tan grande que no se puede medir. Usted puede agarrar una cinta y medir a una persona. Puede medir la construcción de una edificación X que se está haciendo en un momento determinado. Pero el amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando Dios penetra nuestra vida, nosotros vamos a hacer el diseño verdadero que Dios quiere para nosotros. Los otros días hablaba acerca de que el Edén que Dios soñó en la palabra, ese Edén va a funcionar. Porque Juan habla a través de la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Él habla de una nueva ciudad conocida como la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Pero ¿qué pasa? Dios nos está enseñando algo a nosotros a través de esto. Dios no llevó a Juan simplemente para que él vaya a Pasmo, que es conocida como una isla rocosa. Dios no simplemente quería enseñarle lo que hacían ahí. Dios no quería enseñarle a Juan que en esa isla rocosa agarraban a la persona, lo hacían prisionero, lo trancaban en un lado para que se desgataran y se murieran. Dios no le estaba enseñando eso. Dios lo quería llevar más allá. Dios quería darle a Juan una esperanza. Y cuando Dios terminó de explicarle todo lo que le explicó, le dijo a Juan: mira, estas palabras son fieles y verdaderas. El propósito de Dios no muere. Ellos hay personas que son como la vara de Aarón, que van a reverdecer en el nombre de Jesús. Ellos hay personas que se van a multiplicar. Ellos hay gente que van a crecer. Ellos hay gente que se van a expandir. Ellos hay personas que van a ver la gloria de Dios manifestada.
Dice la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, claramente, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Dice que habrán hombres blasfemos, dice que habrá hombres intemperantes, dice la Biblia que habrá hombres corruptos, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ellos hay personas que parecen ovejas, pero son lobos. Entonces la Biblia te habla acerca de este tipo de personas, te advierte acerca de esto para que esté pendiente. De 426 religiones que hay aproximadamente alrededor del mundo, ninguna de estas han podido hacer lo que Jesús hizo en la cruz. Buda no ha podido resucitar, pero Cristo pudo resucitar al tercer día para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Lo primero es que hay mucha gente que dice Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es un Dios perdonador, pero también es fuego consumidor. Lo vemos manifestado cuando enciende uno de los extremos del campamento. Ahí la gente se acordaron de que había un Dios. Entonces ellos fueron donde estaba Moisés. Moisés, como quien dice, mira, nosotros entendemos en este momento que hay problema, acudimos a ti. Inmediatamente Moisés ora a Dios, dice la Biblia, y el fuego se extingue. Pero aún así, Moisés tuvo que ser procesado. Y es tan fuerte que luchó tanto con este pueblo que tuvo que ir, ver la tierra prometida de lejos, según el libro de Números, capítulo 34. Se le enseñó la tierra de lejos, pero él no pudo entrar. Hubieron una parte del pueblo que se caían en el camino y se morían, porque el desierto no es para todo el mundo. El desierto es para personas que sean a prueba de todo, a prueba de fuego. Porque hay gente que creen que se graduaron de evangélico. Y mientras estemos aquí, seremos procesados, seremos probados, pasaremos por el desierto. Pero sabe algo, aunque esté pasando por el desierto, tú no te vas a morir en el desierto, sino que Dios, el Dios de los cielos, te va a ayudar y te va a dar la consistencia para cuando vengan los momentos difíciles, esté fortalecido en el Señor. Las veces que el pueblo ha provocado a Dios no le ha ido bien, hermano. En varias ocasiones el pueblo provocó la ira de Dios y muchos de ellos murieron. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oiga esto, el pueblo de Israel hizo que Dios se molestara, según el libro de Isaías, capítulo 63, verso 10. Y dice la Biblia que hicieron enojar a su Santo Espíritu y él mismo peleó contra ellos. Y oiga lo que dice la Biblia: horrendas cosas es caer en la mano del Dios vivo. Dios nada más se le cuadró al pueblo y le mandó fuego, porque Dios, todo lo que no es de él, lo va a consumir. Todo lo que no es de Dios va a salir va a caer por tierra. Todo lo que no es de Dios será quebrantado. Todo lo que no es de Dios va a salir en el nombre poderoso de Jesús. Es claro, en este momento Dios se vuelve contra ellos y su ira se extendió sobre el campamento y consumió uno de los extremos. Y Moisés tuvo que orar a Jehová para que el fuego se extinguiera. Oye esto, Moisés tiene que orar. Es decir, que si Moisés no oraba, el fuego iba a seguir y iba a consumir a unos cuantos. No esperemos que el fuego se encienda para acercarnos a Dios.
Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de lo que temprano le buscan. No espere que se te haga tarde para buscar a Dios. Búscalo ahora que Él está cercano. Dice la palabra claramente que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Porque esto se trata de voluntad. ¿Cuántas personas que le van a decir a Dios, Señor, pero yo era evangelista, Señor, pero yo era pastor, Señor, pero yo era profeta, Señor, pero yo era maestro? Pero el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, a fuego eterno. Entonces, Mateo 7:21 dice claramente, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Hay muchas personas que creen que son llamados. Ellos están llamados. Pero una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Dios se fue tan fuerte con el pueblo que en un momento determinado Dios le dijo a Moisés, mira, si tú quieres, yo termino este pueblo y te doy otro pueblo. Porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Este pueblo es un pueblo incómodo, es rebelde. Si tú quieres, yo te preparo otro pueblo. El mismo Dios de amor que yo le dije ahorita. Ese mismo Dios que consume todo lo que no es de Él. Moisés llevó la petición del pueblo delante de Dios. Moisés dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y no te estoy hablando de una persona, no te estoy hablando de dos personas, te estoy hablando de millares de personas gritando a una sola voz. Me imagino ver yo el oído de Moisés como estaba, con todo ese pueblo quejándosele. Moisés, queremos comer, Moisés, queremos carne. Pero Moisés era sabio, porque ellos llevaban sus peticiones delante de Moisés. Pero Moisés llevaba sus peticiones delante del Dios de los cielos. Él iba directamente al que lo mandó a él a dirigir el pueblo. Hay necesidad, de amado, en el pueblo que como líderes no podemos suplirla. Y a veces hay personas que no entienden eso. Y hay que llevarla en oración delante de Dios como lo hizo Moisés. Él deseó, el deseo que tenía el pueblo era tan fuerte que Moisés se sentía no poder más con la carga de este pueblo. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros del Señor, que hay momentos dentro de la iglesia que pasan situaciones que como ministros entienden que no tienen la solución para esto, pero tenemos que hacer como hizo Moisés? Llevar nuestras peticiones delante de Dios, refugiarnos en el Dios de los cielos, como hizo Moisés. El deseo que tenía el pueblo era tan fuerte que Moisés se sentía no poder más con la carga de este pueblo. Según el libro de Números, capítulo 11, verso 14. El Señor alivianó su carga y le dio a comer carne al pueblo. Lo que ellos querían, Dios se lo mandó. Ellos querían comer carne. Dios les dijo, ustedes quieren comer carne, yo les voy a dar carne. Dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, santifícalo para mañana y comeré carne. No comeré un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz. Oiga esto, lo que hace Dios con el pueblo. Varón, Dios se quilló tan fuerte que como ellos querían carne, Dios le mandó carne que le salía hasta por la nariz de tanta carne que Dios le dio. Es carne que ustedes quieren, le mandó Dios carne. Coman carne entonces. Porque Dios, hay un momento determinado. Ellos hay personas que creen que Dios no se cansa. Dios se cansa muchas veces. Porque lo vemos manifestado aquí. A Saúl, al principio le había reinado bien, pero había algo
que Saúl mintió y Dios tuvo que desecharlo, porque los dones no salvan. Lo que salva es tu vida como está delante de Dios. Que tú seas quien tú seas, valga la repetición, no te acredita salvación. Hay algo que te acredita salvación y es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que te va a decir si tú estás capacitado para entrar al reino. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. No dice como pastor, no dice como evangelista, no dice como apóstol, no dice como maestro, dice como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza bien, escuche bien, la palabra de verdad. O sea, si usted sabe que robar es malo y usted lo tapa, usted no está utilizando la palabra de verdad bien, usted la está utilizando mal. Porque la Biblia te habla cómo vestirte, la Biblia te habla cómo comer, la Biblia te habla cómo caminar, la Biblia te habla cómo actuar. Si te llevan a un juez, cómo expresarte. Entonces, ¿qué pasa? Pocos están haciendo lo que hacía el pueblo de Dios cuando Pedro estaba preso. Dice la Biblia que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Yo tengo mucho que no escucho una persona ayunando por otra. Entonces, al caído no hay que soltarle un blow para que se caiga más rápido. Al caído hay que tenderle la mano. Porque hay personas que creen que los dueños de los mandamientos son ellos. Los mandamientos son la constitución de Dios. Entonces, lo que está en la Biblia es para que nosotros lo practiquemos. ¿Usted cree que Dios no sabía que Judas robaba? Dios sabía. Mas, sin embargo, Él lo dejó tranquilo. En una ocasión, una mujer, dice la Biblia, derrama un perfume de nardo bastante costoso sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba sentado a la mesa con los discípulos. Los discípulos se incomodan y Jesús le dio un boche y le dijo: pero ¿por qué ustedes molestan a esta mujer? Déjenla tranquila, que ella me está preparando para mi sepultura. Jesús se lo dijo: a los pobres ustedes siempre lo van a tener, porque ellos estaban maquinando de que vender. Judas estaba maquinando vender el perfume de que para dárselo a los pobres, pero era mentira, porque dice la Biblia que él sustraía. Y aún así Jesús sabía y lo dejaba tranquilo. Porque ellos hay gente que están en lo que están y Dios lo está dejando tranquilo. Dios le está dando rueda suelta, le está dejando el espacio a ver si se retratan y se arrepienten para él salvarlo. Porque la idea de Dios no es que se pierda. La idea de Dios es que venga al arrepentimiento, que se acerque a Dios. Dios le dijo claramente a Moisés: no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz. Le dio carne Dios hasta que le salga por la nariz. Entonces, vemos a un Dios que es un Dios de amor, pero también vemos a un Dios que tiene un límite. Hay espacio que usted no puede penetrarlo, ni yo puedo penetrarlo, porque son zona apache delante de Dios. Entonces, vemos en el libro de Josué que un individuo sustrayó un lingote y uno ganado y lo escondió, y el profeta lo confrontó. Pero ¿y ese resuello que yo oigo? ¿Y ese escándalo? No, pues mira, tú traíste, pero Dios no te dijo a ti que no dejes nada en esa tierra y acabaste con todo. O sea, si Dios
Óyeme, Dios mandó a destruir una ciudad entera. Dice la Biblia que hasta los que mamaban, dice la Biblia, el Dios de amor, el Dios de los cielos. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero que la palabra no pasará. Y oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 21, acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de ellos, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque la primera cosa pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 de los 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Oiga lo que dice esta palabra claramente. Dice Juan que tenía un muro grande y que había una piedra preciosísima como de jasper, diáfana como el cristal, dice él. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Pero también estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Acuérdese que en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, dice que Dios escogió 12,000 de cada tribu. Dice que de la tribu de Gad 12,000 hombres, de la tribu de Aser 12,000 hombres, de la tribu de Zabulón 12,000 hombres, de la tribu de Leví 12,000 hombres, de la tribu de Judá, que ahí es que viene, de ahí de esa tribu es que viene el Señor. Dice que de cada tribu Dios escogió 12,000 hombres. Entonces, los perdidos serán muchos, pero los salvados también serán muchos. Porque de cada tribu, 12,000 hombres de cada tribu es mucho. De cada tribu. Entonces Dios tiene cosas poderosas para nosotros. Y el Señor no quiere que las personas se pierdan, sino que procedamos
o procedan a lo que es un arrepentimiento verdadero. No que usted sea religioso, sino que usted sea cristiano de verdad. Que cuando el diablo lo vea, el Señor lo reprenda, sepa quién es usted. Que Él pueda identificar que usted es un siervo. Que Él pueda identificar que usted es una sierva. Jesús a nadie le decía, yo soy esto, yo soy lo otro. Los frutos hablan por ti. Los frutos hablan por el creyente. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, los demonios le dijeron, ¿a qué viene a atormentarnos Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ellos están reconociendo la autoridad, la legalidad de hijo que tiene el Maestro sobre ellos. Y ellos entienden que hay un tiempo determinado donde ellos van a ser juzgados. Dice, ellos le hablaron de tiempo. Oye esto, es decir que ellos conocen el tiempo establecido que ellos serán juzgados. O sea, ellos le están diciendo, no es el tiempo de tu juzgarnos. Llegará el momento de tu juzgarnos a nosotros. Ellos hay dos rebeliones en la Biblia. Hay gente que piensa que nada más es una rebelión. La rebelión bíblicamente es pecado. Está la rebelión de Génesis capítulo 6, cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas, dicen otras versiones bíblicas, y se casaron con ellas viendo que eran hermosos. De esta fusión hubo lo que se llama una mezcla tan fuerte que salieron gigantes, dice la Biblia, que fueron los hombres de renombre. Pero también hay otra rebelión que habla en segunda de Pedro capítulo 3 de los días de Noé, y habla de unos ángeles, dice la Biblia, que no conservaron su dignidad, y dice que abandonaron su morada, y que Dios lo tiene preservado en morada de oscuridad, reservado para el día del juicio. Es decir, que esos ángeles son poderosos, porque Dios tiene que tenerlo trancado. Porque cuando viene a ver, si Dios lo suelta, varón, hacen un desastre. Y Dios lo tiene trancado, lo tiene reservado ahí. Para Él, en el día de su manifestación, Él juzgarlo. Dice la Biblia que seremos juzgados conforme a vuestras obras, sean buenas o sean malas. Dios sabe lo bueno de ti, pero sabe lo malo de ti, lo malo de mí, lo bueno, lo malo. Entonces, hay algo que mientras estamos con vida, dijo Salomón, hay oportunidad. Ahora, cuando la persona se va de este mundo y no se arrepiente, hay problema ahí. Porque si no entregamos nuestra vida al Señor, este cuerpo, este caparazón, esto perece, esto se queda aquí. Esa hermosura que tú tienes de vida, esto se queda, este cuerpo físico, los gusanos van a acabar con él. Pero hay algo que se llama alma, que tiene que saber hacia dónde va. Y tenemos que prepararnos cada día. Esta tierra, tal como lo conoce, no permanecerá para siempre. Después del gran juicio de Dios, Él crea una tierra nueva y eterna, tal como se lo prometió a Isaías. El mar, que en el tiempo de Juan era visto como algo peligroso y cambiante, y que fue el lugar de procedencia de la bestia, también desaparecerá. No sabemos qué apariencia tendrá la tierra nueva o dónde estará, pero Dios y sus seguidores, los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida, se unirán para vivir allí por siempre. ¿Está usted allí para vivir ahí? Al que está pendiente. En este momento voy a estar haciendo una oración
para así estar concluyendo y así invitarte a que acerque a Dios. Repite esta oración conmigo. Señor, en este momento reconozco que soy pecador, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Si hiciste esta oración conmigo, visita una iglesia donde te predique la palabra. Habló para ustedes su amigo Michael Gutiérrez Almonte. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Buenas tardes.